Chile es un país bastante largo que es fácilmente reconocible en el mapa por su forma tan particular y a pesar de que muchos no lo sepan, cuenta con el honor de ser uno de los pocos países tricontinentales del mundo. Aparte de este territorio al sur del continente americano, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, Chile tiene territorios en la Antártida y en Oceanía, donde se ubica la isla Salas y Gómez y la isla de Pascua, de donde los ingleses, por cierto, se robaron una de sus exhibiciones del Museo Británico, que de británico solo tiene el nombre. Devuelvan el Moai. Este territorio, al igual que sus vecinos, es un país desde el siglo XIX. Antes de eso era una capitanía general y antes de eso un lugar donde habitaban diferentes tribus. De cómo llegaron los humanos al continente ya hablé en el video sobre los caribes y arahuacos. Lo que nos compete en este video es saber que lo que hoy es Chile está habitado desde más o menos el año 12.800 a.C., cosa que sabemos gracias a varios yacimientos arqueológicos que se han encontrado en el país, como el de Santa Inés, que fue visitado por Humboldt, donde encontró un fósil de mastodonte. Aquí se hallaron algunos restos de cazadores-recolectores cuya dieta estaba compuesta mayoritariamente de proteína de origen animal. Un poco más al sur, en el sitio de Monteverde, que es el más antiguo de América hasta ahora, se empiezan a ver indicios de una civilización estable, contando con presencia de semillas que señalan el inicio de la agricultura, rastros de ganadería y recipientes donde se solía almacenar comida, siendo los 4 cultivos más comunes el maíz, la papa, la quinoa y los porotos, o las caraotas, o los frijoles, o como sea que se llame esto en tu país. Aunque por motivos climáticos la papa se daba mucho mejor debido a que también contaba con variantes autóctonas, mientras que los otros 3 cultivos venían de afuera, particularmente desde México y Perú. El territorio, al ser tan largo, estaba poblado por varias culturas. Al norte aparecerían los moyes, que habitarían la zona hasta más o menos el siglo VII. En el centro, los yoyeo, que fueron contemporáneos con los anteriores. Y en la actual cuenca de Santiago, alrededor del año 900, nacería la cultura Aconcagua, que le da el nombre a la montaña más alta de América, con más de 6.900 metros de altura. Los Aconcagua quemaban praderas para desarrollar la agricultura y practicaban el trueque con las culturas del litoral, además de tener la costumbre de enterrar a sus muertos en cementerios grupales, decorar vasijas y hablar una lengua común de casi todos los pueblos que habitaban desde la zona del río Aconcagua hasta el sur, el mapudungún, una lengua aislada que no guarda relación con ninguna otra lengua en todo el mundo. Según el sentido estricto de la palabra, los mapuches, cuya traducción es algo así como gente de la zona, también llamados araucanos, son los habitantes de Arauco, una región que los españoles ubicaron entre los ríos Itata y Tolten en el sur de Chile, un territorio más o menos correspondiente a las actuales regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Sin embargo, también es válido utilizar el nombre para culturas similares que hablaban el mismo idioma, como los picunches al norte de Chile, ubicados entre los ríos Choapa e Itata y de la que forma parte la cultura Concagua, los huilliches del sur entre el río Tolten y la isla grande de Chiloé, los pehuenches de las regiones montañosas a ambos lados de los Andes y los lafkenches que viven alrededor del lago Budi en la región de la Araucanía, entre varios grupos más. Los mapuches estaban organizados en cacicazgos que se administraban de forma diárquica, es decir que el gobierno tenía 2 cabezas, así como los romanos tenían 2 cónsules en tiempos de la República. Ambos eran considerados hermanos y recibían ciertos privilegios de vivienda y de vestidos a cambio de ejercer labores religiosas, militares y judiciales. Debajo de cada jefe había 2 jefes más y la autoridad de cada uno dependía de mandatos provisorios, capacidad retórica y riqueza del clan. Hoy esta forma de organización nos puede parecer muy primitiva o arbitraria, pero hay que reconocerles una cosa, y es que ahí radicó buena parte de su ventaja a la hora de enfrentar a 2 imperios invasores, siendo el primero de ellos el Tahuantinsuyo, o como le conocemos nosotros, el Imperio Inca, que realmente está mal. Inca significa algo así como emperador, así que Imperio Inca vendría siendo Imperio Emperador, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, y tiene menos sentido teniendo en cuenta que el imperio es una institución que viene de los
los romanos si en América no había romanos, pero bueno, yo no escribí la historia y tengo que hacerme entender en términos comunes. Se cree que los incas llegaron a Chile, que aún no se llamaba así, pero ustedes entienden, alrededor de 70 años antes de la llegada de los españoles, lo que quiere decir que se encontraba en el poder Tupac Inca Yupanqui, el 10º jefe supremo de dicha civilización que continuó con el expansionismo. La penetración de esta gente en Chile fue bastante lenta debido al carácter de los habitantes de la zona y a su organización territorial tan particular, ya que al funcionar los clanes de forma independiente y sin contar con un estado centralizado, los incas no tenían con quién negociar. Estaban obligados a ir conquistando las zonas una por una. De hecho, ellos tenían una palabra que utilizaban para describir a este tipo de pueblos que utilizaron con los mapuches: Purum Auca. Significa más o menos lo mismo que la palabra bárbaro para los romanos, con la diferencia de que Purum Auca se usa solamente para los que no son incas, carecen de un líder único y se niegan a someterse a ellos. Los incas alcanzarían el valle del río Aconcagua alrededor del año 1470, gracias a un gran ejército compuesto en gran parte por yanaconas, indígenas de la zona que habían sido esclavizados por los incas y ahora les servían. Décadas más tarde, este término pasaría a utilizarse también contra los indígenas que servían a los españoles, adquiriendo una connotación como de traidor o de servil a los intereses extranjeros, más o menos parecido al significado que tiene la palabra Malinche en México. Unos años después saldría de Cusco una expedición de entre 100.000 y 500.000 hombres con el objetivo de conquistar la zona ubicada entre los ríos Aconcagua y Mapocho, reemplazando en el proceso a toda su población local por quechuas, y siendo comandada por el hijo del recién investido inca Huayna Capac. Los incas consiguieron ganar a pura fuerza bruta, pero la victoria fue tan costosa que no consiguieron imponer su dominio entero en toda la zona, que vivió una suerte de soberanía compartida durante los próximos años, porque a pesar de que les permitieran a los locales seguir con lo suyo, lograron obligarles a pagar tributos en oro y productos agrícolas, además de instalar una gran burocracia política, administrativa y religiosa. Durante esta etapa, los incas construyeron más allá de la ribera del río Mapocho una pequeña ciudadela administrativa con un edificio de gobierno, un monasterio y un espacio abierto que se corresponde con la actual Plaza de Armas de Santiago luego de establecer su dominio hasta el río Maipo. Esta invasión empezó a darle a los mapuches algo bastante importante que antes no tenían: un sentido común de identidad. El concepto de Estado-Nación es algo que hoy damos por hecho, pero que es bastante moderno. No se pondría en práctica masivamente sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Para nosotros, hoy es normal la existencia de países como Italia o Alemania, pero la verdad es que durante siglos todos esos territorios estaban conformados por entidades políticas separadas, a pesar de compartir más o menos el mismo idioma y la misma cultura. Sí, en Prusia, Baviera y en Sajonia se hablaba alemán y tenían ciertos parecidos culturales, pero eran estados distintos que muchas veces llegaban a guerrear entre ellos. Algo bastante parecido pasa aquí. Las tribus hablaban mapudungún y tenían aspectos culturales bastante similares, pero no había un sentido de identidad común, y tampoco es que lo necesitaran, cosa que cambió con la llegada de los incas, ya que en lugar de interpretar su realidad política como pueblos distintos que tenían intereses en una misma zona, empezaron a percibirla como todos contra los incas. Pero, ¿de dónde salió esta gente? Hay dos grandes teorías, la tesis foránea y la tesis autoctonista. La tesis foránea plantea que un pueblo protomapuche se originó alrededor del 800 a.C. en territorio chileno a partir de tribus nómadas llegadas desde la Pampa Argentina, de donde llegaron a la zona centro-sur de Chile y absorbieron a las tribus locales, expandiéndose después hacia el norte y hacia el sur y convirtiéndose en agricultores y ganaderos. Por otro lado, la tesis autoctonista plantea que no existe ningún origen remoto y que simplemente terminó considerándose una misma nación a estos pueblos a partir de su unión tras la llegada de los incas a Chile. Y hablando otra vez de los incas, hay crónicas que señalan que tras una batalla a orillas del río Maule, estos se replegarían hacia el norte. El español Alonso de Ercilla escribiría durante el siglo XVI: Chile,
fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. Aparte de su gran capacidad de combate, otro gran aspecto en el que destacan los mapuches es en la elaboración de tejidos con técnicas elaboradas exclusivamente por mujeres, cuyos conocimientos se transmitían de manera oral de generación en generación, siendo altamente valoradas por su capacidad para tejer. Tanto así que si al momento del matrimonio la mujer era buena tejedora, el hombre debía entregar una dote mucho mayor. En cuanto a la música, lo que ha estado sonando durante todo el video es música mapuche. En la tradicional destacan los instrumentos de percusión y las cascahuillas, que son una especie de cascabeles, mientras que en la música más moderna se han incorporado elementos como el acordeón, la trompeta, la guitarra y el bombo. En 1527 moriría el inca Huayna Capac, ascendiendo al trono su hijo Huáscar, ocasionando que 2 años después Atahualpa, hermano de Huáscar, se levantara contra su hermano, iniciando la guerra civil incaica que ocasionaría un repliegue de las tropas en la periferia del imperio y duraría hasta la llegada de los españoles a la zona en 1532, comandados por Francisco Pizarro, quien con apenas 180 hombres en menos de 1 año y medio había logrado dominar a todo el imperio, ejecutando a Atahualpa e instalando en Cusco un gobierno títere cuya cara era Túpac Hualpa. Diego de Almagro, un socio de Pizarro que se había quedado en Panamá, zarpó con dirección a Perú y llegó cuando Atahualpa aún estaba preso, justo en el momento en que el rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio le otorgó a los socios de Pizarro licencias para gobernar y explotar económicamente la zona. Pizarro obtendría Perú y Almagro la gobernación de Nueva Toledo, que abarcaba el sur de Perú, el norte de Chile, casi toda Bolivia y toda Paraguay y una parte de Argentina y de Brasil. Almagro partiría hacia Chile con unos 300 españoles y 20.000 indígenas, los yanaconas de los que les hablé antes, logrando conquistar la zona con ciertos excesos. Sin embargo, su avance se vio detenido tras un enfrentamiento con los mapuches cerca del río Itata, por lo que volvería a Cusco y entraría en guerra con Pizarro, retrasando la conquista de Chile. Fue durante esta guerra donde destacó el segundo al mando de Pizarro, un extremeño llamado Pedro de Valdivia, un tipo que había peleado en Italia y en Flandes y que en 1535 estuvo presente en la fundación de un pueblo venezolano llamado San Miguel de Neverí, localidad que hoy conocemos como Lechería. Valdivia partiría a Chile endeudado con solo 11 hombres y sin ningún documento real que lo avalara más allá de la autoridad de Pizarro, llegando al Valle de Aconcagua 1 año después, luego de una peligrosa travesía por el desierto de Atacama, donde sufriría un intento de asesinato por parte de uno de sus hombres. Finalmente llegaría hasta el Valle del Mapocho, donde sería bien recibido por los líderes Quilicanta, Butacura y Talacantu, jefes incas que habían sido llevados hasta Chile. Los españoles se instalaron alrededor del cerro San Cristóbal y el cacique Huelen Huala le cedería un pedazo de tierra para que se establecieran, pedazo que incluía los alrededores de la actual Plaza de Armas. Valdivia aprovecharía las instalaciones, trazaría algunas calles más y fundaría Santiago el 12 de febrero de 1541, pero con la muerte de Pizarro en junio del mismo año, la legitimidad se le iría acabando a Valdivia y el descontento sería capitalizado por Michimalonco, que sería atacado por Valdivia en Aconcagua y el cacique le devolvería el favor atacando Santiago en 1541, quedando la ciudad prácticamente en ruinas. Sin embargo, algunos españoles lograron aguantar el embiste atrincherándose con sus armas, sus provisiones y sus caballos junto a algunos caciques rehenes, que según dicen, Inés de Suárez procedió a degollar. Sin embargo, a pesar de que sea cierto que los caciques terminaron degollados, Benjamín Vicuña Maquena, de quien también tengo un video, niega que haya sido Inés de Suárez quien hiciera esto. La destrucción de Santiago marcaría profundamente a los españoles, especialmente a Valdivia, quien ahora tenía claro que la ciudad nunca estaría completamente segura hasta conquistar el sur. Iniciando entre 1546 y 1550, depende de a qué historiador le preguntes, la Guerra de Arauco, de la que estaremos hablando más profundamente en otro video porque duró más de 100 años y este video es de los mapuches, no sobre la conquista de Chile. Así que vamos a intentar resumir esto.
La guerra de Arauco fue un conflicto bastante sangriento donde morirían entre 35.000 y 42.000 españoles y entre 90.000 y 200.000 mapuches. Sería a principios de esta guerra donde aparecería la palabra Huinca, que significa nuevo Cinca, utilizada por los mapuches para designar a los españoles y posteriormente a los ciudadanos de la República de Chile. A pesar de que, bueno, en este último caso ellos también lo eran y lo son, pero eso es un tema para la segunda parte de este video. También se fundaría la ciudad de Concepción al sur de Chile, que tras ser destruida en repetidas ocasiones por mapuches y por terremotos, sería movida de lugar, al igual que la imperial por las mismas razones, fundándose la nueva imperial varios siglos después. Básicamente el inicio de esta guerra consistió en los españoles yendo al sur a fundar ciudades o fuertes de guerra, robando a la mayor cantidad de mapuches posible, y los mapuches destruyéndolos y matando a la mayor cantidad de españoles posible. Al principio los españoles ganaban batallas constantemente, pero la situación se revertiría con la intervención de Leftaru, el hijo de un líder militar mapuche, a quienes se conocía como Toqui, que había sido humillado en la batalla de Andalien de 1550. Este niño fue convertido en Yanacona y aprovecharon sus grandes habilidades como jinete para ponerlo a pelear del lado español. Leftaru, a quien hoy conocemos como Lautaro, escaparía y terminaría llegando a Toqui, emboscando a Valdivia en la batalla de Tucapel el 25 de diciembre de 1553, capturando al conquistador, a quien dieron muerte luego de 3 días de horribles torturas. Según dicen, aún estando vivo le arrancaban la piel con conchas de mar, cocinaban los pedazos y se los comían mientras él veía. Además, se dice que se comieron su corazón y tomaron chicha de su cráneo, lo que realmente no tiene mucho sentido porque no hay antecedentes de canibalismo entre los mapuches. Pero bueno, esa es la versión oficial y yo cumplo con contarla, depende ya de ustedes si lo creen o no. Lo que sí se sabe es que el cráneo de Valdivia fue conservado como trofeo. Lautaro moriría en batalla 4 años después. Su cadáver fue apaleado y desmembrado y su cabeza fue expuesta ensartada en una lanza en la plaza de armas. Por otro lado, el líder caupolicán fue capturado al año siguiente y su mujer le tiró a su bebé a los pies antes de ser empalado. A esto le seguirían unos 40 años de guerra a muerte, más o menos hasta lo que hoy es la región de los lagos al sur de Chile. 40 años en los que la demografía empezó a cambiar. Los mapuches que se quedaron al norte se mezclaron con los españoles, aprendiendo su idioma, convirtiéndose al catolicismo e integrándose plenamente a la sociedad colonial, mientras que en el sur conservaban sus costumbres casi intactas. La brutalidad de esta guerra fue la causa por la que muchos mapuches cruzaron la cordillera y se establecieron en lo que hoy es Argentina, especialmente en provincias como Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, y partes de San Luis, Chubut y Buenos Aires provincia. Según el censo de 2017, en Chile hay 1.745.147 mapuches, mientras que en Argentina hay 145.785, aunque según estimaciones de la propia comunidad, esa cifra podría ser de 500.000. Volviendo a la época donde la gente aún podía aspirar a tener vivienda propia, la guerra se había vuelto insostenible. Daba demasiadas pérdidas y en cambio no se sacaba casi ningún beneficio, debido a que en los territorios conquistados solamente se practicaba la agricultura de subsistencia, nada más. Y luego del desastre de la batalla de Curalaba el 23 de diciembre de 1598, los españoles dijeron basta. El jesuita Luis de Valdivia propuso una guerra defensiva que evitara las incursiones y situara la frontera con los mapuches en el río Biobío, y a cambio los misioneros entrarían a predicarle el evangelio a los indígenas como ya lo estaban haciendo en otras latitudes del continente. Esto funcionó durante 20 años hasta que un mapuche mató a 3 jesuitas que habían convertido a una de sus mujeres y que lo iba a dejar para servir al Dios verdadero. Para mediados del siglo XVII, todas las culturas entre Copiapó y el Biobío habían sido completamente asimiladas, dedicándose a explotar el oro de los ríos y luego a sacar plata de las minas de Bolivia o a la ganadería y la agricultura, mientras que de las ciudades fundadas por Valdivia solo sobrevivían Santiago, Chillán, Concepción y La Serena. En cuanto a la Guerra del Sur, los mapuches siguieron destruyendo fuertes y los españoles capturando gente, pero un día se revertirían las cosas y sería capturado un español llamado Francisco
Francisco Núñez de Pineda, que durante su etapa como prisionero escribiría un libro titulado Cautiverio Feliz, donde exponía la vida, costumbres, religión, economía y sociedad mapuche, además de denunciar la corrupción española. Recién en 1641, las dos partes conformarían un parlamento en Quilín, donde los españoles reconocieron que la soberanía mapuche empezaba en el río Biobío y acordaron destruir por su cuenta el fuerte Angol. Por otro lado, los mapuches permitirían el libre tránsito de misioneros católicos, liberarían a los españoles cautivos y se comprometerían a no aliarse con los enemigos de España. Los mapuches también tuvieron que aceptar el señorío de España a cambio de que este país los reconociera como una entidad política separada del Reino de Chile. Y ahora que tenían un acuerdo redactado en conjunto con cláusulas específicas, ambas partes estaban listas para ignorarlo completamente. Los conflictos continuaron, atenuados y permitiendo que el mestizaje se fuera dando poco a poco en el sur. Pero continuaron. Es complicado ponerle un fin a la guerra de Arauco, ya que se fueron dando ciertos conflictos a mediados del siglo XVIII, y además los mapuches no tenían ningún representante único con el que se pudiera firmar la paz directamente. Sin embargo, el final se suele fechar entre 1656 y 1662. Con el ascenso de los Borbones al trono luego de la Guerra de Sucesión Española, la cosa se mantuvo relativamente igual. No querían problemas con los mapuches, por lo que durante el siglo XVIII ya eran comunes las relaciones comerciales. Y a pesar de eventos como la crisis de los ponchos, una que otra sublevación indígena y el hecho de que algunos mapuches cruzaban al norte para robar ganado y secuestrar mujeres, hubo mucha más tranquilidad que durante los siglos anteriores, estableciendo una red de comercio que incluso cruzaba la cordillera y que haría que algunos toquis se volvieran ricos. En cuanto a la crisis de los ponchos, esto ocasionó que en 1726 tuviera que reunirse otro parlamento en Negrete, garantizando la paz en la zona por unos 30 años. Poco a poco se irían fundando ciudades como Quillota, San Felipe, Los Ángeles, Illapel, Rancagua, Curicó, San Fernando, Petorca y La Ligua. Los mestizos lograban ascender en la escala social e iban ocupando cargos como comerciantes, policías, sacerdotes, monjas o mandos medios en el ejército. En 1764 se le quiso proponer a los mapuches la idea de vivir en ciudades. 3 años después estallaría otra revuelta y tuvieron que convocar otro parlamento. En el 74 también tuvieron la idea de construir un colegio para niños mapuches en Santiago, pero muy pocos padres accedieron a enviar a sus hijos. En 1791 se decidió abolir el ya caducado sistema de encomiendas, y luego de una rebelión encabezada por un mapuche llamado Felipe, se convocó a otro parlamento en Negrete, ya con Ambrosio O'Higgins siendo gobernador de Chile. Ambrosio era el padre de un joven llamado Bernardo, que en Londres sería instruido por el venezolano Francisco de Miranda, quien le transmitiría sus ideas independentistas, logrando unos años más tarde, junto a José de San Martín, independizar Chile del Imperio Español. Sin embargo, luego de la independencia, para los mapuches los problemas no harían más que empezar. En Chile, con la pacificación del sur, y en Argentina con la conquista del desierto, pero ambos son temas que tocaré sí o sí en otros videos. Me parece bastante admirable la capacidad que tuvo esta gente de defenderse de dos imperios con tecnología superior, sabiendo utilizar a su favor su organización territorial casi anárquica y la geografía del terreno en el que habitaban. Al final solo pudieron ser sometidos con pura fuerza bruta. Sin embargo, su legado cultural persiste. Aún hay comunidades, más en Chile que en Argentina, donde se habla mapudungún y se practican sus tradiciones. Además, gracias al mestizaje, como ha pasado en casi todos los países hispanoamericanos, varios aspectos culturales mapuches, como los tejidos, por ejemplo, han pasado a formar parte de la cultura nacional. Pero ahora cuéntame tú en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué piensas de los mapuches? Y por favor dime de qué otro pueblo prehispánico te gustaría que hable en el canal. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una pequeña colaboración mensual. Y si te gustó el video, por favor dale like para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.